Muy buenos días a todos. Gracias al equipo de Carvel por coordinar este importante evento y espero que sea de provecho para todos. Vamos a comenzar, vamos a entrar en materia entonces y lo que queremos lograr el día de hoy es mostrarles las diferentes soluciones de equipos chillers o enfriadores de agua con un enfoque a dos atributos muy importantes que son la eficiencia energética y la confiabilidad, que son dos aspectos súper importantes y súper relevantes en la mayoría de las aplicaciones, pero principalmente en aplicaciones del sector industrial y del sector comercial. Entonces vamos a mostrarles, digamos, una gama de productos, de soluciones que tenemos y vamos a ahondar en ciertas tecnologías que se prestan muy bien para este tipo de aplicaciones. No solo nos vamos a quedar con diferentes tecnologías, sino que también les vamos a mostrar una serie de herramientas con las que cuenta Carrier, herramientas de ingeniería para hacer diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de comparativos energéticos, de manera que ustedes ante un proyecto donde tengan que hacer una sustitución de un equipo o estén construyendo una planta de agua helada nueva, pues puedan tomar decisiones inteligentes haciendo proyecciones de cuáles serían sus costos energéticos si se deciden por una u otra tecnología. Esto combinado con el apoyo postventa que ofrece una empresa como Carvel, 6, 7 décadas en el país trabajando con Carrier, es lo que a nosotros nos convence de que Carrier y Carvel es una excelente solución para los clientes finales en Colombia. Entonces, vamos a comenzar entonces con el material. Les quería hablar primero de las diferentes herramientas con las que cuenta Carrier para efectos de cálculos de carga térmica y comparativos energéticos. Si necesitan acceso a alguna de estas herramientas, por favor pónganse en contacto con el personal de Carvel y con muchísimo gusto les podemos ayudar a tener acceso a ellas. Y no solo eso, sino a prepararles estudios personalizados para sus casos utilizando estas herramientas. Les voy a hablar muy brevemente de la herramienta principal, que es este software que está aquí arriba, se llama Hub. Es un software que tiene 35 años de haber sido lanzado al mercado y básicamente se compone de dos módulos principales, un módulo de cálculo de carga térmica y un módulo de modelado energético. ¿Qué me refiero con modelado energético? Bueno, comparar cuánto es el consumo de una planta de chillers enfriados por aire de cierta eficiencia contra unos chillers enfriados por agua o unos equipos BRF contra unos equipos paquete. Ese tipo de análisis, todo eso es posible hacerlo con un motor de cálculo como el que ofrece Carrier a través de este software que se llama Hub. Tenemos algunas herramientas más específicas, como por ejemplo el Commercial Invest, que lo utilizamos mucho para comparativos específicamente de equipos tipo paquete. Entonces, si usted quiere saber, bueno, ¿qué me conviene más? 3 paquetes de 30 o 2 de 45 con este ventilador de velocidad variable, con este compresor de esta tecnología. Todo ese tipo de análisis es posible llevarlos a cabo por medio de una herramienta como Commercial Invest. Tenemos otra herramienta aquí a la derecha que se llama Chiller System Optimizer, como su nombre lo dice, es netamente para hacer comparativos de diferentes plantas de agua helada, ¿sí? ¿Qué configuración me sirve más? 3 chillers de 200 o 2 de 300, con variador, sin variador, centrífugos, tornillos. Todo ese tipo de combinaciones ya es posible verlo en detalle y proyectar cuál es el consumo energético de cada una de esas alternativas por medio de esta herramienta. Y por último tenemos el Building System Optimizer, que es una versión más condensada de lo que son comparativos energéticos, no solo de una sola tecnología, sino comparando diferentes tipos de tecnología, agua helada contra expansión directa, contra BRF, contra paquetes hidrónicos. Todo eso es posible hacerlo por medio de una herramienta como el Building System Optimizer. Entonces, quería tomarme un par de minutos para cerciorarme de que todos en la audiencia sepan que Carrier cuenta con todas estas herramientas, además de la tecnología que fabricamos. Vamos a entrar en materia específicamente con lo que son nuestros productos, nuestras gamas de enfriadores y los invito a medida que vayamos avanzando en esta presentación
Cualquier duda que tengan, por favor la postean en el chat de Q&A, Questions and Answers, y al final del evento les prometemos que vamos a atender todas y cada una de las dudas que ustedes pongan en ese chat. Todo lo que vamos a hablar a continuación, nos vamos a enfocar en el 95% de los enfriadores y de las soluciones de las que vamos a hablar son fabricadas en nuestra planta estrella en lo que tiene que ver con enfriadores de Charlotte, Carolina del Norte. Es una planta certificada LEED con una cantidad de certificaciones importante y una facilidad de la que nos sentimos muy orgullosos porque es una de las primeras plantas de enfriadores en el mundo en haber obtenido esa certificación LEED. Nosotros hablamos mucho de eficiencia energética, hablamos mucho de sostenibilidad y es importante que desde la casa uno empiece a dar el ejemplo, y qué mejor forma de dar el ejemplo que certificando LEED sus propias plantas donde los productos son fabricados. Vamos a hablar entonces de los diferentes chillers con los que cuenta Carrier, los diferentes enfriadores que en algún momento para algún tipo de proyecto usted pudiese necesitar y puede convertirse en una solución. Tenemos en lo que son los chillers Serie 30 o los enfriadores Serie 30, tenemos una solución modular, que son estos chillers que se ven aquí arriba, el 30MP, que son unos enfriadores con compresores Kroll, que vienen en módulos de 15 a 70 toneladas y se pueden expandir hasta 8 módulos en un solo conjunto de equipos. Es decir, yo puedo hacer un módulo, un sistema con 8 módulos de 70 toneladas con equipos 30 MPW. Todos los enfriadores que usted va a ver a continuación que tengan este icono, básicamente esto es un indicativo de que es una máquina que tiene la capacidad de hacer recuperación de calor. Recuperación de calor básicamente significa que es una máquina que es capaz, al mismo tiempo que está produciendo agua helada, en lugar de rechazar ese calor al medio ambiente, puede recuperar ese calor e inyectarlo a un loop de agua caliente. Y entonces esto es muy importante en aplicaciones como hospitales, como hoteles, o como cualquier tipo de proceso industrial donde simultáneamente yo necesito agua fría y agua caliente. Puedo tener una sola máquina que es capaz de satisfacer ambas necesidades de manera simultánea. Tenemos también aquí, pasando a lo que son soluciones de enfriadores con compresor tornillo, tenemos el 30HXC, que es un equipo enfriado por agua, que va desde 75 toneladas hasta 275 toneladas, también con la capacidad de producir agua caliente, recuperación de calor, y que tiene un atributo muy importante que es doble circuito en todos sus modelos. Hay modelos que tienen hasta 3 compresores, 2 compresores en el circuito A y un compresor en el circuito B. Entonces eso nos ofrece un nivel de redundancia integrada en el equipo importante. Esta es una máquina que tiene un diseño también muy compacto, donde los intercambiadores de calor están alineados de manera vertical, entonces es muy fácil ingresarla a un cuarto mecánico existente a través de una puerta, digamos, de un tamaño estándar. Una máquina con la que Carrier ha tenido mucho éxito a través del tiempo. Tenemos también los chillers o los enfriadores 30XW, que son equipos de un solo circuito entre 150 y 300 toneladas y de doble circuito entre 325 y 400 toneladas. Este es un tornillo de transmisión directa, velocidad constante, diseñado hace más o menos unos 10, 12 años y con el que también hemos tenido muchísimo éxito alrededor del mundo. Andrés, ¿me confirmas que me están escuchando bien, por favor? Se te escucha bien. Perfecto. Vamos a pasar ahora a lo que son máquinas centrífugas, ¿sí? Tradicional, las centrífugas de Carrier, y vamos a dividir esto en dos. Bueno, vamos a hablar de centrífugas y vamos a hablar de un producto en específico que es un tornillo de velocidad variable, trirotor, muy famoso en toda Latinoamérica, en todo el mundo realmente, que es el 23XRB. Entonces, en este slide ustedes van a ver puras soluciones de máquinas enfriadores centrífugos y un tornillo que es el 23XRB. En lo que es centrífugas, la familia de centrífugas de Carrier es la 19XR y tenemos diferentes opciones, diferentes combinaciones, pero en esencia cubrimos un rango desde 200 toneladas
hasta 3.000 toneladas. En algunos rangos de capacidad tenemos centrífugas de doble tapa, como por ejemplo entre 800 y 1.600, existe la opción de centrífugas de 2 etapas. Es más, esto ya se expandió a 600 toneladas. Desde 600 hasta 1.600 toneladas tenemos la opción de máquinas centrífugas de doble etapa de velocidad constante o velocidad variable. De 1.600 toneladas a 3.000 toneladas, todas las centrífugas de Carrier son de doble etapa, pero son de velocidad constante, no son de velocidad variable. Y en una etapa sencilla en el compresor, cubrimos el rango desde 200 hasta 1.600 toneladas. Entonces tenemos una gama bastante amplia en lo que es la familia de las 19XR. Me voy a enfocar aquí en la parte inferior de la pantalla en dos productos, dos soluciones de un desempeño energético altísimo, que son el 23XRB y la última centrífuga que lanzó Carrier al mercado, lo más nuevo que tenemos, que es la 19DB. Esto utiliza una tecnología muy particular que se llama la tecnología X-Drive, y voy a tener la oportunidad de hablarles un poco al respecto. Con estos productos cubrimos un rango de capacidades desde 175 toneladas hasta 550 en el caso del tornillo trirrotor, y desde 500 toneladas hasta 800 toneladas en el caso de la 19DB. Esto se acaba de expandir también y no empieza en 500 realmente, sino en 300. Desde 300 toneladas hasta 800 toneladas tenemos esta tecnología de la 19DB. Vamos a hablar un poco más en detalle de estas dos tecnologías, porque son tecnologías, como les digo, que combinan la eficiencia energética con la confiabilidad. Ya hablamos de los rangos de capacidad que cubren y vamos a hablar de las eficiencias. Nosotros en Carrier defendemos el argumento de que el IPLB, el famoso IPLB, no es un buen indicador de eficiencia en climas como los que se presentan en Colombia. Quizás solamente en Bogotá, donde las temperaturas sí bajan muchísimo, pero el IPLB, como algunos de ustedes seguramente lo saben, es un indicador de eficiencia energética que está basado en unas temperaturas de condensación muy bajas, que en climas tropicales pues no se presentan o no predominan. Entonces, tomar una decisión respecto a cuál chiller es mejor basado en el IPLB, si usted tiene una planta en Cartagena, si usted tiene una planta en Bucaramanga, si usted tiene una planta en Cali, eso es un error, es un error. No necesariamente usted está escogiendo el chiller más eficiente si se basa solamente en el IPLB. Sin embargo, en el caso de estas dos tecnologías, tienen un IPLB prácticamente de récord en la industria, ¿sí? Del orden del 0.295 en el caso de la 19DB y del orden del 0.299 en el caso del 23XRB. Ambos productos cuando fueron lanzados al mercado estuvieron dentro de los finalistas en una convención muy importante que hay en el mercado americano, que es la exposición, el AHR Expo, que es básicamente el show de ASHRAE. Y bueno, nos enorgullece mucho contar con estas dos tecnologías en la familia Carrier. Uno de los conceptos más importantes en el caso del tornillo 23XRB es que fue diseñado bajo la premisa de hacer un compresor sencillo. Yo quiero tener la menor cantidad de elementos mecánicos dentro de ese compresor, porque en la medida en la que yo elimine todos esos elementos mecánicos, pues estoy eliminando potenciales puntos de falla. Entonces, el tornillo trirrotor del 23XRB es un tornillo que no tiene sellos, porque obviamente no es una máquina de transmisión abierta, no tiene vanos de prerrotación, porque no es una máquina centrífuga. Los actuadores asociados a esos vanos no tiene solenoides, no tiene válvulas deslizantes. Es sencillamente 3 rotores y un motor que está controlado por un variador de frecuencia. Es lo que llamamos el concepto de control de velocidad puramente por efecto del variador de frecuencia. No tengo ningún elemento mecánico interno en ese compresor que sea responsable por controlar la capacidad de ese compresor. Es directamente controlado por el variador de frecuencia. Otro de los efectos o de los atributos importantes de este tipo de diseño, de este compresor, es que, como lo pueden ver en esta imagen, tiene triple rotor. Entonces eso genera que haya un balance de las fuerzas, es decir, las fuerzas que se ejercen entre este rotor del centro y el rotor superior
son idénticas en magnitud, pero opuestas en dirección a las fuerzas que se ejercen entre este rotor y este rotor de la parte inferior. Entonces eso hace que todos estos rodamientos que están dentro de ese compresor tengan unas cargas muchísimo menores, y eso nos permite diseñar un compresor que no tiene que tener durante su vida útil ninguna programación de reparación, ningún overhaul, ninguna intervención programada en su vida útil para efectos de reparar ese compresor. Entonces, eso está dictado por ese diseño de balance de cargas. Las cosas que hemos visto hacer en el campo a un 23XRB son sencillamente fascinantes. Pudiésemos quedarnos aquí una hora solo con slides de casos de estudio o de situaciones que se presentaron en campo. Y hay una tradicional que siempre mostramos en estas presentaciones, que se presentó en el año 2005 en Arkansas, donde básicamente se presentó esta situación. Se los voy a resumir. La línea azul son toneladas. Aquí estamos hablando 7 de la noche del 31 de mayo, 8 de la mañana del 1 de junio. Eso es un día festivo muy famoso aquí en los Estados Unidos, el Memorial Weekend. Y básicamente en esta planta en Arkansas tenían una torre de enfriamiento de una celda con un motor en el condensador, y ese motor pues falló a las 7 de la noche en un día feriado aquí en Estados Unidos, que son pocos. ¿Cuál fue el efecto? Bueno, el efecto línea roja fue que empezó a levantarse la temperatura de condensación, y durante 12 horas la máquina, el chiller 23XRB, operó, se mantuvo en línea, entregando el 50% de su capacidad, pero no se alarmó, no se alarmó. Si en esta planta hubiéramos tenido una centrífuga, así fuera de Carrier o de cualquier fabricante, yo les garantizo que a las 7:30 de la noche ese chiller estaba fuera de línea. Las cosas que este tornillo trirrotor es capaz de hacer por ese diseño robusto, por ese diseño de poder resistir a diferentes condiciones de carga extremas, han sido sencillamente impresionantes. Este es solamente un ejemplo alguna de la versatilidad que tiene esta tecnología en el campo. Esta tecnología hace más o menos unos 4 años, 5 años, fue parte de un estudio que lo hace directamente el gobierno americano por medio de una agencia que se llama la Administración de Servicios Generales. Haga de cuenta que esto es como el operador de los edificios federales del gobierno americano. Es una entidad muy, muy grande, y esta entidad, pues evidentemente le interesa muchísimo buscar eficiencia energética, porque administra una cantidad de miles de edificios federales en todo el territorio americano. Entonces, ellos tienen un programa que se llama el Green Proving Ground. Los invito a que tomen nota de esto y cuando tengan la oportunidad revisen este estudio, el estudio número 31 del programa Green Proving Ground, que básicamente es un estudio que se hizo en Washington, en este edificio, en el edificio Sidney Yates, que es el Centro Nacional de Agricultura en los Estados Unidos, donde decidieron llevar a cabo un estudio muy interesante. Dijeron, dejemos al lado la teoría, vamos a la práctica. Tenemos la tecnología de los chillers magnéticos, que es una tecnología bastante buena, bastante eficiente, pero también por otro lado tenemos a Carrier diciendo que tienen un tornillo trirrotor que es mucho más eficiente que los chillers magnéticos, y los fabricantes de chiles magnéticos pues dicen que los chiles magnéticos son lo mejor. No sabemos qué hacer, no sabemos, ambas tecnologías se ven muy bien, ¿qué hacemos al respecto? Entonces lo que hicieron fue que tomaron este edificio y compraron dos máquinas, un tornillo de Carrier y un chiller magnético de otro fabricante. Los pusieron en esa planta de agua helada, con el mismo sistema de control, mismo sistema de bombeo, mismo sistema de torres, mismo edificio, mismo clima, mismo todo. Y fueron alternándolos durante 1 año y medio. Y la conclusión de este estudio es que el tornillo trirrotor de Carrier es en promedio 11% más eficiente que la tecnología de los chillers magnéticos. Los invito a que revisen este estudio. Hay un video muy bueno que con mucho gusto se los podemos compartir. Esta tecnología de los tornillos, hay una manera, como si no fuera suficiente, de potenciar el ahorro energético que produce, que es por medio de una configuración que no sé cuántos de ustedes la hayan escuchado o la hayan visto en práctica,
que es lo que se llaman las plantas en serie contraflujo. ¿Qué es una planta en serie contraflujo? Es un concepto relativamente sencillo, ¿sí? Y no es algo tan nuevo. Esto tiene más de 20 años. Se utiliza mucho en los distritos térmicos de Medio Oriente, ¿sí? Esas plantas grandes utilizan mucho este tipo de concepto. ¿Qué es lo que busca una planta en serie contraflujo? Bueno, en lugar de poner los chillers en paralelo, yo los voy a poner en serie, como los ven en esta imagen, y lo que voy a hacer, les voy a pedir que se enfoquen en las líneas azules, el circuito de agua fría. Desde mi planta, desde mi edificio, el retorno del agua, vamos a decir que viene a 60 grados Fahrenheit. Aquí tienen la conversión a grados centígrados. Yo lo voy a pasar, el total del caudal lo voy a pasar por el chiller 1. En lugar de dividir este caudal en dos, para que la mitad del caudal vaya al chiller 1 y la mitad al chiller 2, yo voy a pasar el total del caudal por el chiller 1 y ese chiller sencillamente me va a manejar un delta T, ya no me va a bajar el agua hasta 44 grados, que es lo que necesito en la planta, sino que me lo va a traer a una temperatura intermedia, ¿cierto? De 60 a 52. Y después este chiller número 2, estando en serie con ese chiller número 1, refiriéndonos a él de otra forma, este sería el chiller aguas abajo en el loop de agua fría, se va a encargar de enfriar el agua desde 52 hasta 44. Entonces, esto genera un efecto en este chiller de aquí, en el chiller aguas arriba o chiller número 1, si lo queremos denominar de esa manera, donde la temperatura de evaporación del refrigerante es un poco más alta. Entonces, eso hace que la máquina sea más eficiente. Usted me puede preguntar, bueno, Ricardo, pero en el caso del chiller 2 no hay ningún beneficio en la temperatura de evaporación. Y ahí es donde viene la parte interesante del serie contraflujo, sí, la parte de contraflujo. ¿Qué quiere decir contraflujo? Bueno, que del lado de las torres yo voy a aplicar el mismo concepto, pero voy a alimentar el agua más fría que viene de la torre primero al chiller 2. Entonces, si usted mira esta torre de enfriamiento que me está produciendo un agua a 85 grados, la voy a traer primero al chiller aguas abajo del lado de agua fría me refiero, y entonces le voy a pasar el total del caudal, ya en lugar de ser 8595, este chiller me va a ver una temperatura de salida en el condensador de 90, entonces eso va a hacer que la condensación de este chiller sea más baja y por ende el chiller es más eficiente. Entonces, en resumen, una configuración serie contraflujo lo que busca es producirme las mismas toneladas, los mismos delta T's, los mismos caudales que una planta en paralelo, pero disponiendo los chillers de una forma diferente, de tal manera que la temperatura de evaporación en uno de ellos suba y la temperatura de condensación en el otro baje. Y eso se traduce en eficiencia energética. Pues esto puede ser un plus de 3, 4, 5 puntos porcentuales adicionales de eficiencia energética cuando yo pongo unos chillers en serie contraflujo en lugar de en paralelo. Los invito a que pongan sus preguntas en el chat y con mucho gusto los vamos revisando. Por favor, eso sí les voy a pedir, recuerden que hay dos chats. Hay un chat general. Las preguntas, por favor, pónganlas en el icono que dice Q y A. Q y A. De esa manera vamos a poder tener una sesión de preguntas más. Si no les aparece, discúlpame Ricardo, si no les aparece QIA en español, Zoom les aparece preguntas y respuestas también. Perfecto, perfecto, Andrés, gracias. Continuemos entonces, sigamos hablando de tecnologías eficientes. Sí, vamos a hablar ahora del 19dB. ¿Y por qué hablamos primero del 23 y después del 19? Porque de todo lo que les acabo de decir, si ustedes miran, uno de los grandes beneficios del 23XRB es pocos elementos mecánicos, pero principalmente la capacidad de resistir una cantidad de condiciones externas, poder operar a temperaturas altas, poder tolerar cambios de caudal, poder tolerar los cambios que no se ven en el papel, en unos planos, pero que se ven en la práctica, en un cuarto mecánico, cuando una torre se ensucia, cuando se daña un ventilador, cuando se apaga una bomba y mi caudal drásticamente se reduce. Ese tipo de cosas son las que el 23XRB tolera de una manera espectacular. Y la idea al momento de diseñar el 19dB era cómo lograr una máquina centrífuga que
que pueda tener un comportamiento similar. Y bajo esa premisa es que se diseña el 19DB. El 19DB es una máquina bastante nueva, repito, esto es desde 300 hasta 800 toneladas por una expansión que acabamos de hacer recientemente. Y el atributo principal de esta máquina centrífuga es que utiliza una tecnología que se llama la tecnología Equidrive. Esta tecnología Equidrive básicamente consiste en un compresor de 2 etapas, pero no 2 etapas convencionales, sino 2 etapas back to back o espalda con espalda. Es decir, este impelente que está aquí, que es la primera etapa, no está en línea con este segundo impelente, sino que se están dando la espalda el uno al otro. Entonces eso hace que la máquina tenga una estabilidad aerodinámica y le permita tolerar una cantidad de condiciones externas, así como el 23XRB. Vamos a hablar un poquito de los detalles del 19DB. Entonces, lo principal, compresor back-to-back, utiliza rodamientos cerámicos. Los rodamientos cerámicos tienen varios beneficios. Por ejemplo, obviamente por el material del que son construidos, son un aislante por naturaleza. Eso nos permite no tener que tener aceite en esta máquina. Esta es una máquina que no es magnética, pero sí es libre de aceite. Esta máquina no necesita aceite. Esos rodamientos cerámicos se lubrican con el mismo refrigerante de la máquina. Utiliza una hidrofluorolefina, que es el R1233ZDE. Es de nuestro entendimiento que en Colombia hay ciertos beneficios tributarios para ciertos refrigerantes. Este sería uno de ellos porque es una máquina o un refrigerante con un GWP de menos de 1. Pero no solo eso, usted va a encontrar en el mercado muchos refrigerantes nuevos. Es más, les invito a toda la audiencia que se empiecen a preparar en el área de los refrigerantes porque va a venir unos cambios importantes en el 2024 en lo que tiene que ver con refrigerantes. Entonces, mientras más preparados estén para eso, mejor. Una de las cosas que ustedes van a identificar a medida que entran en esta discusión de los refrigerantes es que muchos de los refrigerantes nuevos, de las hidrofluorolefinas nuevas, tienen una clasificación en el estándar 34 de ASHRAE que las hace inflamables. El 1233ZDE es de los pocos, prácticamente el único, que tiene una clasificación A1 con un GWP así debajo, de menos de 1. Entonces esto es un gran beneficio. Esta máquina utiliza un evaporador híbrido de falling film, que es una tecnología que la vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante, pero básicamente es un evaporador que permite un intercambio de calor más eficiente. Tiene controles inteligentes, pantalla táctil, tiene una serie de funciones con estos controles que a mí me gusta mucho, que permiten monitoreo remoto, permiten que la máquina tenga como una caja negra, así como un avión. Entonces, en el momento en el que se presenta un fallo, ella registra todos los parámetros de operación de la máquina 20, 30 minutos antes del fallo, y eso hace que las labores de diagnóstico pues sean muchísimo más fáciles. Si miramos la máquina desde atrás, la anterior era como una vista frontal de la máquina. Si la miramos desde atrás, entonces aquí vemos el variador de frecuencia. Este 19dB es de velocidad variable en todas sus presentaciones. O sea, no existe una presentación de esta máquina en velocidad constante. Este variador de frecuencia se puede pedir con o sin filtración de armónicos, ¿sí? Es una máquina de presión negativa, por eso evidentemente vemos aquí en el frente, en esta parte de la foto que tiene una unidad de purga, ¿sí? Porque es una máquina de presión negativa. Y esta tubería que ven aquí, si me regreso a la foto anterior, pues básicamente se los voy a explicar de una manera sencilla. Succiona la primera etapa, como es un diseño back-to-back, la descarga de esta primera etapa no puede ir directo a la segunda etapa, sino que tiene que ir por una tubería como en la parte posterior, hacer un giro de 180 grados y entrar a la segunda etapa. Ese giro de 180 grados lo permite esta tubería, que es lo que se llama la tubería de interconexión. El variador de frecuencia es un variador totalmente encapsulado, ¿sí? Es un variador diseñado y pensado para que en condiciones, por más de que siempre recomendamos que los cuartos mecánicos estén ventilados, inclusive que estén acondicionados, es importante esa recomendación porque eso le va a ayudar
al chiller, a las bombas, a los paneles de control. Nuestra recomendación como fabricante es procuren en la medida de lo posible que los cuartos mecánicos pues tengan algún tipo de acondicionamiento, pero en caso de que no se pueda o solo sea ventilación, pues una de las ventajas que tiene esta máquina es que el variador de frecuencia está totalmente encapsulado. Definitivamente esto no son máquinas para poner a la intemperie, son máquinas para estar en un cuarto mecánico, pero es importante resaltar esta propiedad de esta máquina. Esta máquina es capaz de hacer free cooling, aunque realmente en Colombia no vemos muchas aplicaciones de este estilo, pero importante saber que la máquina tiene esa capacidad. Vamos a hablar un poquito del estándar 34 de ASHRAE porque les mencionaba que el 1233ZDE es una de las pocas hidrofluorolefinas que hay en el mercado que tengan una clasificación A1, y me gusta siempre que tenemos un espacio como este refrescar la memoria. ¿Qué es lo que dice el estándar 34? Bueno, el estándar 34 de ASHRAE básicamente se enfoca en dos atributos, que es la inflamabilidad de una sustancia y la toxicidad de la sustancia. Entonces, en función de las propiedades de toxicidad e inflamabilidad, las sustancias o los refrigerantes caen en una de estas cajas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a toxicidad es muy sencillo, solo hay dos categorías, la categoría A y la categoría B. Los refrigerantes que tengan categoría B, como el 123, como el 514A, son refrigerantes tóxicos, son refrigerantes con alta toxicidad. Son refrigerantes que se pueden utilizar, pero pues son menos, en ese sentido obviamente es una desventaja. No solo eso, sino que por ser tóxicos, pues requieren monitoreo, sensores en el cuarto mecánico, para que obviamente se evite cualquier tipo de fatalidad que por una fuga de refrigerante pues haya afectación al personal. Mi recomendación es obviamente, en la medida de lo posible, evitar los refrigerantes de clasificación de toxicidad B. En la categoría A, que son los refrigerantes que no tienen toxicidad, que no son tóxicos, todo lo que es los refrigerantes A1, A2 y A3 caen en esa categoría. En el eje Y entonces tenemos lo que es la inflamabilidad. Los que no son inflamables están en la categoría 1. Los que son medianamente inflamables están en la categoría 2 y los que son altamente inflamables están en la categoría 3. En conclusión, el estándar 34 de ASHRAE lo que le dice a uno es, si yo puedo mantenerme en un refrigerante de clasificación A1, ese es el escenario ideal. Ese es en el escenario ideal porque es un refrigerante que no es tóxico y no es inflamable. El problema es que no hay muchas hidrofluorolefinas que estén en esa categoría. Y los refrigerantes que hoy en día utilizamos, como el 134 y el 410A, que están en esa clasificación de A1, pues por las regulaciones que vienen en torno al calentamiento global, son refrigerantes que van a empezar a pasar poco a poco a un segundo plano y van a aparecer unos refrigerantes nuevos. Entonces, en esa búsqueda de refrigerantes nuevos es muy importante que ustedes entiendan eso, que no todas las hidrofluorolefinas caen en la clasificación A2L, que es clasificación de mediana inflamabilidad. Hay algunas, como el 1233ZDE, que es lo que utiliza Carrier en el 19DB, que son máquinas de clasificación A1. Eso me parecía muy importante que lo explicáramos brevemente. Esta es una foto, un diagrama más bien, del circuito de refrigeración del 19DB para explicar o para redondear el concepto del que les hablaba de la tecnología Equidrive con ese compresor back-to-back, ¿cierto? Entonces, este es mi evaporador, succiono a la primera etapa, descargo de la primera etapa hacia la segunda etapa, pero no lo hago de manera directa a través de este eje, sino que lo hago por medio de esta tubería de interconexión, y entonces eso hace que este impelente y este impelente se estén dando la espalda y estén teniendo unos esfuerzos en direcciones opuestas a los rodamientos de este motor. Ese concepto es un concepto muy similar a lo que manejábamos en el 23XRB. ¿Cómo logro yo, por medio de una ingeniería del compresor, un balance de las fuerzas, buscando que ese compresor tenga una vida útil mucho más prolongada? Y no solo eso, sino que me resista cambios
abruptos y tenga un rango de operación mucho más amplio, que es lo que necesito yo en una planta industrial, lo que necesito yo en un hospital, lo que necesito yo en un hotel, donde no quiero que mi chiller salga de línea por un fallo externo al chiller. Este es un diagrama que muestra de una manera un poco más detallada ese compresor doble tapa con las etapas dándose la espalda la una a la otra. Esta es una muy buena imagen de la tecnología Key-Drive del 19DB. Y esto es lo que les acabo de explicar, el efecto de balance de fuerzas del trirrotor, que lo ven aquí en este diagrama, básicamente replicado en el 19DB. Eso fue lo que buscamos con el diseño del 19DB. ¿Cómo logro yo todo lo que es capaz de hacer ese tornillo trirrotor? ¿Cómo lo trato de lograr en una máquina centrífuga? Y el 19DB es el resultado de ese análisis. La mayoría de las centrífugas doble tapa que usted va a encontrar en el mercado son doble tapa en línea. Cuando me refiero a en línea, me refiero a un diseño como este. La primera etapa y la segunda etapa no se están dando la espalda la una a la otra, sino que están una detrás de la otra. Y eso no genera el efecto de balance de cargas del que hemos venido hablando en los últimos 10 minutos. Ese efecto de balance de cargas es lo que nos permite utilizar los rodamientos cerámicos, que esto es lo que tiene el 19DB a nivel de rodamientos. Por ahí hay algunas empresas o personas o profesionales que ponen en duda los rodamientos cerámicos, pero los rodamientos cerámicos es una tecnología absolutamente comprobada y extremadamente robusta y confiable, tanto así que lo utiliza la NASA para las bombas de oxígeno líquido en las misiones aeroespaciales de la NASA. Es una tecnología total y absolutamente comprobada. Usted va a encontrar en el mercado dos tipos de máquinas sin aceite, las máquinas magnéticas y las máquinas con rodamientos cerámicos. La 19DB de la que le estoy hablando en estos últimos 20 minutos no es una máquina magnética, es una máquina con rodamientos cerámicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miremos esta foto. La parte superior es todo lo que comprende una máquina con rodamientos magnéticos. Ese es todo el ensamble de una máquina con rodamientos magnéticos. Mientras que una máquina con rodamientos cerámicos, pues tiene dos rodamientos prácticamente convencionales que cualquier contratista mecánico pudiese trabajar en ellos, porque son rodamientos pues muy sencillos de trabajar y operar, sin toda la electrónica y todas los detalles tan específicos que hay que tener y los cuidados que hay que tener con una máquina de tecnología magnética. Les comentaba que esta máquina tiene capacidad de hacer free cooling, a no ser de que estemos hablando de un data center en Bogotá o en un lugar muy frío. No le veo mucha aplicabilidad, pero me interesa que todo el mundo en la audiencia sepa que esta máquina fue diseñada y tiene la capacidad de operar en una condición de free cooling, donde prácticamente con un consumo energético de 0 amperios en el compresor, simplemente energizando los controles de la máquina, se logra un efecto de enfriamiento cuando hay unas condiciones de climáticas que lo permiten, ¿sí? Algo que sí me interesa mucho conversarlo y dedicarle al menos unos 5 minutos es al concepto de recuperación de calor. La recuperación de calor me parece que es una de las aplicaciones con mayor potencial en 3 sectores: sector industrial, sector hospitales, sector hoteles, porque son edificios, son aplicaciones donde hay, en 9 de 10 casos, hay una necesidad tanto de agua fría como de agua caliente. Entonces, en lugar de tener dos sistemas separados, unas calderas produciendo agua caliente por un lado y unos chillers produciendo agua fría por otro, y evitar una situación como esta. Esta imagen es perfecta. Yo aquí tengo mis torres de enfriamiento rechazando calor al medio ambiente. Y aquí dentro de la planta tengo unas calderas que están quemando gas natural para producir agua caliente. Entonces, si de manera simultánea yo estoy botando una cantidad de calor aquí muy importante y ese calor yo lo estoy necesitando en otro lugar y me está costando dinero producirlo porque estoy quemando algún combustible o algo aquí para producir ese calor, ¿por qué no buscar la forma de que el sistema esté integrado y por medio del concepto de recuperación de calor
todo este calor que yo tengo aquí e inyectarlo a la red de agua caliente para hacer un precalentamiento. En eso es en lo que consiste de manera sencilla la recuperación de calor. Y no todas las tecnologías pues están diseñadas para poder hacer eso, pero para poner en perspectiva el potencial de ahorro que tiene la recuperación de calor. Si estamos hablando de calentadores eléctricos que van a estar más o menos en este rango de eficiencia en kilovatios por tonelada y unos chillers en modo enfriamiento a un punto 53 kilovatios por tonelada, mi sistema total para producir una tonelada de agua fría y de agua caliente en energía térmica es 4 kilovatios por tonelada. Si yo vengo y con un chiller que obviamente al producir agua caliente está operando a unas temperaturas de condensación muchísimo más altas, su eficiencia ya no va a ser 0.5, sino que va a ser 0.9, 1.0. En este caso la selección nos daba 0.9 kilovatios por tonelada. Igual lograr reducir de 4 kilovatios tonelada a 0.9 es una reducción de 78%. Si no son calentadores eléctricos, sino que vamos a decir que son unos calentadores que queman algún tipo de combustible, pueden andar en una eficiencia más o menos de este rango. Mi sistema está en 4.4. Cuando yo vengo con un recuperador de calor y trabajo en 0.75, 0.8, estoy reduciendo el 83% de mi consumo energético. La recuperación de calor es sin duda una de las aplicaciones donde hay un mayor potencial de ahorro energético a nuestro modo de ver en plantas de agua fría y de agua caliente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con máquinas que estén diseñadas para este tipo de función. Aquí vemos, por ejemplo, una corrida de un 19 dB con recuperación de calor que a carga plena, al 100% de carga, entregándome 750 toneladas con agua a 44 grados y en condensación, condiciones estándar de 85, 95 prácticamente, pues me da 0.53 kilovatios por tonelada. Pero si esa misma máquina yo la corro para que me dé 700 toneladas, produciéndome agua caliente a 120 grados, la máquina se sube a 0.76 kilovatios por tonelada. O sea, 0.76 kilovatios por tonelada para un chiller que está produciendo agua fría a 45 y agua caliente a 120 es una eficiencia sencillamente brutal. Es una cosa impresionante lo que es capaz este 19 dB en términos de operación en condiciones de producción de agua caliente. Y no solo eso, sino que esta misma máquina que a carga plena me da una eficiencia de 0.53, que produciendo agua caliente me da 0.76, es capaz de descargar hasta el 10%. Dígame cuántas centrífugas han visto ustedes que tengan la estabilidad en su diseño para descargar a 10% de capacidad. Yo esto solo lo había visto en un 23XRB, en un tornillo trirotor. El 19dB es capaz de descargar hasta 10% y no a cualquier condición, a temperatura de condensación a 95 grados. A 95 grados. Yo creo que esta corrida es un ejemplo perfecto de las capacidades que tiene este enfriador, de hacer varias cosas al mismo tiempo y de operar de una forma muy estable ante diferentes condiciones operativas. Hay diferentes formas de hacer la recuperación de calor, pero quizás una de las más sencillas es por medio de un sistema donde en el condensador del chiller, vamos a decir que este es el chiller, este es, evidentemente este que está aquí es el condensador, las tuberías verdes son las tuberías que van hacia y vienen de la torre de enfriamiento y la tubería roja y naranjada es una variación o una desviación que se hace de esa línea de condensación para que cuando el chiller esté operando en modo recuperación de calor, por medio de esta válvula, el agua caliente salga por esta tubería y vaya al circuito de agua caliente. Cuando el chiller está operando en modo no recuperación de calor, vamos a decir que no tengo demanda de recuperación de calor en ese momento, pues sencillamente enviamos el agua hacia la torre de enfriamiento. Y eso visto en un diagrama hidráulico completo, pues se ve más o menos de esta manera. Nos tomaría mucho tiempo mirar todos los detalles de este sistema hidráulico, pero quiero que sepan que es algo a lo que Carrie le ha dedicado bastante tiempo y lo entendemos bastante bien. Si ustedes tienen una planta en la que les interesaría o piensan que hay potencial de implementar este concepto, por favor,
pónganse en contacto con nuestros amigos de Carvel, con Andrés, y en conjunto con muchísimo gusto les vamos a ayudar. Si usted quiere tener una idea por encima, antes de entrar a hacer todos estos análisis de cuánto sería el potencial de ahorro en recuperación de calor, tenemos una herramienta que es una tabla de Excel muy sencilla donde se ingresan unos 5 o 6 parámetros, entre ellos pues básicamente cuál es el costo de la electricidad, cuál es el costo del combustible, qué tipo de máquina es la que, o que cuántas toneladas necesita usted en su planta y cuántas horas al año se presentan de una condición simultánea de necesidad de agua fría y agua caliente. Y con esos 5 o 6 parámetros podemos hacer una estimación del potencial de ahorro energético que existe en ese proyecto. Entonces, esta herramienta también a su disposición si quieren primero determinar la viabilidad o no de un proyecto de recuperación de calor. Y por último, un par de ejemplos más de lo que es capaz de hacer el 19dB. En este caso lo vemos, por ejemplo, con una eficiencia carga plena de 0.5 kilovatios por tonelada. Y lo vemos con una temperatura de condensación entrando a 106, descargando hasta 20%. Es decir, hasta 20% la máquina es capaz de descargar con una temperatura de 106 grados, que es algo evidentemente atípico, pero que se pudiese presentar en una planta en Cartagena ante el fallo de un ventilador de una torre de enfriamiento, ¿sí? Se pudiese dar una condición como esta y es bueno saber que se tiene una tecnología que es capaz de resistir ese tipo de episodios drásticos, ¿no? Bueno, aquí se me escapó decir algo. Muchas veces vemos clientes que tienen plantas de agua helada grandes, vamos a decir varios chillers de 300, de 500 toneladas, pero se quejan de algo muy particular y es que dicen, bueno, mire, hay un periodo de tiempo en el año en el que yo solamente necesito 50 toneladas. Entonces eso me supone un problema porque mi chiller de 500, si yo lo pongo a operar al 10% de carga durante esas 2 semanas o esas 3 semanas del año, no es capaz de resistir esas condiciones. Entonces yo necesito un chiller Pony. Sí, yo necesito 3 chillers grandes, pero necesito un chiller de 50, un chiller de 70 toneladas. Con una tecnología como la del 19dB, y esto aplica también para el 23XRB, que es capaz de descargar hasta el 10% con temperaturas de condensación altas, usted en muchos casos se elimina la necesidad de ese chiller Pony. Se elimina, porque es que ya usted no tiene que estar preocupado. Esto no es una centrífuga convencional que cuando usted la lleve a 30% de carga, no la puede mantener en esa condición de operación. Esto es un equipo capaz de tolerar esos escenarios de operación por mucho tiempo. Pasa también en edificios de oficinas, o torres residenciales, donde lo mismo, ¿cierto? Se diseña para una capacidad, pero hay un periodo de tiempo en el año en el que se necesita una carga de menos del 15% y se busca entonces un chiller Pony para satisfacer esa necesidad. Con una tecnología como la del 19dB, ese concepto de diseño pues puede cambiar y obviamente para el cliente final eso es un beneficio porque es un activo menos que hay que comprar, un chiller menos que hay que comprar, un chiller en el que no hay que hacer un plan de mantenimiento. Evidentemente, pues tiene unos beneficios adicionales. Cerremos este capítulo de las soluciones enfriadas por agua con una de las cosas que más nos gusta hacer en Carrier, que es no solo hablar de las tecnologías, sino decirle al cliente en dólares cuánto se puede ahorrar. Y si usted tiene un caso que quiere que hagamos personalizado para su planta, estamos a su disposición para hacerlo. En este caso vamos a tomar como ejemplo una planta, esto es un ejemplo sector industrial en un clima templado como el que se presenta en San José, Costa Rica. Esto está basado en una planta con una carga pico de 1100 toneladas, con 2 chillers de 600 o 2 chillers de 550. Y ustedes pueden ver que es una carga industrial porque predomina en el perfil de cargas altas, del 70% al 100%. Eso lo pueden ver reflejado en esta tabla de la parte superior derecha. Las cargas altas, que es algo que predomina mucho en los procesos industriales. Obviamente una operación 24/7. Y lo que queremos hacer con este ejercicio es decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo comparo una centrífuga
llamemos una centrífuga convencional, ¿sí? Una centrífuga a velocidad constante, 19XR, de Carrier o de otro fabricante. ¿Qué pasa si yo la comparo con un 23XRB, con unos 23XRB en serie contraflujo y con unas 19dB? Y por medio de esta herramienta que se llama el Chiller System Optimizer, pues podemos hacer una proyección, podemos hacer un análisis. Este análisis aquí les estoy mostrando solo los resultados, pero en el software lo que sucede en la práctica es que el programa mira el perfil de eficiencia de esa máquina para cada punto de carga parcial a diferentes temperaturas de condensación, a diferentes puntos de carga, y me hace una simulación de las 8.760 horas del año y me dice cuál va a ser el consumo total en kilovatio horas de esa planta. Y obviamente le ingreso una tarifa de dólares o de pesos por kilovatio hora y él me dice pues cuál va a ser el costo energético de esas alternativas. En este caso, las centrífugas convencionales tendrían una eficiencia anual, incluyendo bombas, incluyendo toda la variación de carga, tendría como una eficiencia promedio de 0.635. Los 23XRBs estarían en 0.603 y las centrífugas, perdón, los 23 en serie contraflujo y las 19dBs estarían en 0.584. Es decir, unas reducciones del 8% de carga. Andrés, ¿me confirmas que me escuchan bien? Confirmado. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Ok, yo les propongo a este punto que hagamos una pausa, Andrés, para que miremos las preguntas que hay en el chat, porque aquí vamos a pasar a chillers enfriados por aire y me parece que es un buen punto como para hacer una pausa y responder las preguntas que estén ahí. No sé si me ayudas o... Sí, si quieres. Hola Ricardo, bueno. si quieres yo te ayudo. Bueno, Dale. entonces, Gracias. vale. Bueno, entonces, primera pregunta. Buenas, ¿esta configuración de contraflujo se puede colocar con dos chillers de diferente capacidad, por ejemplo, de 80 y 300 TR? Listo, muy buena pregunta. La recomendación en una planta serie contraflujo es que tú tengas cargas divididas de manera prácticamente equitativa, ¿sí? El planteamiento que están haciendo de un chiller de 300, creo que era de 300 y de 80, pero no importa, me voy a inventar los números de 300 y de 100, pues hace que naturalmente la mayor cantidad de la carga la esté llevando uno de los chillers y por ende la distribución de delta T's, no va a ser uniforme. Entonces el beneficio energético no se va a ver del todo. Para responder la pregunta de una forma corta, la recomendación en una planta seria contraflujo es que los chillers sean de la misma capacidad. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, la siguiente pregunta es, buenos días, mi pregunta es sobre la sensibilidad que tienen los equipos frente a caídas de tensión. ¿Cuál es la mejor manera de corregirlo? ¿Es mejor manipular la sensibilidad en el equipo o en los tableros que lo alimentan? Esto para trabajos en Colombia. Gracias. Excelente pregunta y la voy a responder. Y Andrés, si tú tienes algún complemento con tu experiencia ahí en Colombia, por favor me complementas. Definitivamente que no solo en Colombia, en varios lugares en Latinoamérica sufrimos y específicamente en ciertos sectores, hay países donde es en ciertos sectores específicos. Yo he visto ciertos lugares en Colombia donde me reportan una alimentación eléctrica bastante estable y otros lugares donde no tanto, ¿cierto? Entonces, evidentemente la máquina puede hacer poco ante una alimentación inestable. Es algo que ni a Carrier ni a ningún otro fabricante le va a gustar. La tecnología no está diseñada para una variación muy abrupta de las cargas. Lo que sí les puedo decir es que los chillers, tanto los 23XRB como los 19dBs, vienen de manera estándar integrado en el variador de frecuencia con unos supresores estaba diciendo que tanto el 23XRB como el 19dB vienen con unos supresores de picos. Esos supresores de picos pues hacen que la máquina se proteja ante esa
variación. Yo nunca jugaría con parámetros de que afecten la susceptibilidad. Es más, eso no lo permite el chiller como tal, no te permite como esos cambios, pero definitivamente que lo único que puedo agregar o comentar al respecto de este punto, que es un punto delicado e importante a considerar en sus facilidades, es que nuestras máquinas 19dB y 23XRB vienen con unos supresores de picos que protegen la máquina de esas variaciones. Yo no sé, Andrés, si tú quieras agregar algo al respecto. Ahí, no, Ricardo, yo creo que lo único para agregar es que todos los equipos se mueven en un rango de voltaje, pero que es el otorgado por la fábrica, y ese porcentaje generalmente no varía más del 10%. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en las instalaciones eléctricas, de evitar fluctuaciones por encima de esos rangos, que son los que afectan el funcionamiento de las máquinas. Y los rangos vienen establecidos dependiendo pues en la selección son muy claros los rangos de voltaje a los cuales puede llegar o puede variar la fluctuación de energía sin afectación al equipo. Eso era como mi... Bueno, la siguiente pregunta. Revisando la disponibilidad de equipos Carrier europeos, ellos tienen opciones de enfriadores de agua condensados por aire de capacidades de 56 a 340 toneladas, con refrigerante R1234ZE. Nos dan las referencias 30XBZE, 30XBPZE, 30KAVZE, 30KVPZE. ¿Cuándo podríamos tener disponibilidad de este rango de capacidades para enfriadores con refrigerante R1234ZE fabricados en Charlotte? Buenísima la pregunta, buenísima la pregunta. Carrier está atravesando en este momento un proceso donde se está buscando hacer como un plan de globalizar la producción, que los chillers que se hacen en Francia se puedan hacer en Charlotte o en Shanghai, y ya se ha avanzado bastante en ese sentido. Por ejemplo, la 19dB, de la que tanto estamos hablando en esta presentación, se fabrica en Shanghai, se fabrica en Charlotte y se diseñó bajo una plataforma global. Sin embargo, respondo a esa pregunta específica. Los enfriadores a los que se hace referencia en esa pregunta son equipos diseñados principalmente para el mercado europeo. Los fabricamos en Francia. Efectivamente, utilizan el 1234ZE y estos enfriadores, específicamente el 30KAV, nosotros lo tenemos disponible para el mercado colombiano ya por medio de una modificación de ingeniería, donde al equipo pues se le hacen unos cambios en el panel eléctrico para que opere en 60 Hz. ¿Sí? Se le hace una reclasificación para que opere en 60 Hz. Entonces, si por alguna razón se necesita específicamente ese modelo con ese refrigerante en el mercado colombiano, eso lo tenemos disponible ya mismo. ¿A dónde quiero? No me quiero quedar con la respuesta en ese punto. Yo cuestionaría si es realmente necesario tener que trabajar con ese refrigerante. Ese es el punto que quisiera que en esta presentación todo el mundo se llevara y realmente analizara qué tan necesario es tener que migrar a un refrigerante como el 1234ZE. De ser necesario, tenemos la solución, pero hay otras opciones como el refrigerante 513A, que es un refrigerante con un GWP mucho más bajo que el 134, que es de clasificación A1 también, y que es un refrigerante que podemos utilizar perfectamente, por ejemplo, en un chiller 30XV fabricado en Charlotte. Entonces, hay diferentes opciones, hay diferentes alternativas. Si usted tiene un proyecto en el que esté en ese debate, le voy a hacer una recomendación: no tome la decisión solo, contáctenos, con mucho gusto lo asesoramos y le damos las diferentes opciones que existen para que tome una decisión, digamos, con la mayor cantidad de elementos posibles a su disposición. Bueno, Ricardo y Andrés, muchísimas gracias. Podemos continuar y ahorita abrimos un nuevo espacio para preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Seguimos entonces. Yo quiero cerrar la sección del 19dB básicamente diciendo que el 19dB
es una máquina que es capaz de hacer 1000 cosas, como lo vimos en esta presentación, eficiencias extremadamente altas, del orden de 0.5 a condiciones ARI, IPLVs de 0.3, 0.299, tolerancia a los cambios de caudal, capacidad de free cooling, capacidad de recuperación de calor. Es una máquina capaz de hacer, nos gusta hacer este resumen. En una planta de agua helada con varios 19 dBs, la tecnología de los 19 dBs le permiten a cualquier chiller operar en cualquiera de los modos posibles de operación, recuperación de calor, solo frío, free cooling, cualquier día. Una máquina extremadamente flexible. Y con eso cerramos entonces la sección del 19dB y nos vamos a la al segundo capítulo de este entrenamiento, donde nos vamos a enfocar principalmente en enfriadores de condensación por aire. ¿Qué tenemos en el mundo Carrier en condensación por aire? Bueno, tenemos scrolls 30 RAP que van Ricardo, desde... ¿me escuchas? Sí, te escucho. Daniel Delgado, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos Hola, días. Daniel, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia. Es que ha sido muy interesante, te he estado escuchando con mucha intensidad, muy interesante el tema, muy interesante las tecnologías que existen hoy, el tema con respecto a las eficiencias energéticas, todo lo que ha sido la presentación de todos los equipos condensados por agua. La serie contraflujo del 23XRB que debe usarse con dos equipos de similar capacidad, etcétera. Ahora vamos a entrar en el tema de condensación por aire, pero mi pregunta es, no sé por qué no estamos apareciendo algunas personas que estamos atendiendo el webinar, no estamos apareciendo dentro de las listas, entonces me preocupa un poquitico eso. Cierro el paréntesis y sigamos adelante. Vale, Daniel, puede ser, hay dos pestañas, los que aparecen bajo la categoría de panelista. Y No, en ninguna de las dos estoy. no apareces, ¿qué será? No. ¿Qué será, hombre, Daniel? ¿Qué será? Pero bueno, miremos a ver si Diana, yo veo como que Diana Carolina se clonó porque me aparece como 3, 4 veces. Entonces, pudiera ser, Daniel, que es que está utilizando una credencial de Diana Carolina en varios computadores, lo cual no hay ningún problema con eso. Creería que va a ser eso. Creería que sí. Y David Bolívar también está apareciendo 2 veces. Bueno, sigamos adelante. Bienvenidos a todos y excelente la presentación, Ricardo. Hombre, Daniel, lo importante es que estés aquí, así aparezca bajo el nombre de Diana Carolina. Qué bueno escucharte, gusto saludarte. Okay. Seguimos entonces. Entonces, enfriados por aire. Enfriados por aire, scrolls de 10 a 150 toneladas, tenemos el 30 RAP. Cuando vean las siglas GS, eso significa tecnología Green Speed. Ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero en esencia son unos controles especiales y la implementación de variadores de velocidad para la parte de condensación, ¿sí? Entonces tenemos estos scrolls de 10 a 150 toneladas enfriados por aire. Esto utiliza unos scrolls de Copeland, una máquina muy robusta. La tenemos en stock en Charlotte. Si usted tiene un proyecto con una necesidad inmediata, tenemos un stock importante de estos equipos en Charlotte, lo cual hace que si usted toma una decisión para una urgencia ya, en cuestión de una semana, 10 días, el equipo puede estar en Miami y ya lo que se demore de Miami a Colombia y a su planta, pero definitivamente una muy buena alternativa para considerar en ese tipo de situaciones, ¿sí? Ya les voy a hablar un poquito más en detalle. 30 RB, que es nuestro scroll bandera, un equipo con una base instalada muy amplia en el mercado latinoamericano. Esto comenzamos en 60 toneladas y me disculpan el error, esto está desactualizado, esto es hasta 300 toneladas, ya no es hasta 390, es hasta 300 toneladas, ¿sí? Hay pocas opciones de scrolls en el mercado por encima de 200 toneladas, o sea, un scroll de 300 toneladas es algo que no todos los fabricantes tienen a su disposición. Del lado tornillos, contamos con 2 familias de producto, el 30XA, que es un tornillo de velocidad constante que empieza en 80 toneladas y va hasta 500 toneladas.
Y tenemos un producto que lo lanzamos al mercado aproximadamente hace unos 4 años. Hemos tenido un éxito tremendo con esta máquina, que es el 30XV. Vamos a decir que este es el primo enfriado por aire del 23XRB. Sí, es una máquina diseñada buscando los parámetros de eficiencia y confiabilidad del 23XRB, del tornillo trirrotor, pero en una versión enfriada por aire, ¿sí? Este tornillo, les hago de una vez la aclaración, no es trirrotor, es doble rotor, pero conserva el atributo principal que tiene ese trirrotor, que ¿cuál es? Es control de capacidad puramente por variador de velocidad. Yo no tengo ningún elemento mecánico internamente en ese compresor que sea responsable por el control de la capacidad. No tengo válvulas de máquina que al ser velocidad constante, pues para controlar capacidad, evidentemente estos compresores tienen que contar con un elemento que es la válvula deslizante, ¿cierto? Entonces tenemos las dos versiones de los tornillos condensados por aire, velocidad constante 30XA, velocidad variable 30XV. En el caso del 30XV, es el único chiller enfriado por aire donde manejamos un concepto muy interesante que es el concepto de los tiers o de las categorías. No sabría cómo traducir esto de manera literal, pero creo que la mejor palabra sería las diferentes categorías. ¿A qué me refiero con eso? Un 30XV de 200 toneladas, si usted necesita un chiller de 200 toneladas enfriado por aire, usted va donde los amigos de Carvel y les cuenta que tiene esta necesidad, y usted les dice, bueno, estoy buscando algo de alta eficiencia, en 200 toneladas tenemos 4 tiers o 4 categorías. El tier estándar o el standard tier, el standard plus, el medium tier y el high tier. Es decir, hay 4 versiones en cada uno de los tamaños. En 300 toneladas pasa lo mismo, en 350, en 400, en cada capacidad nominal que usted escoja, en un alternativas, 4 variantes, 4 tiers, como lo quiera llamar. El estándar, el estándar plus, el medium y el high. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como lo muestra esa imagen. Básicamente vamos aumentando el área de condensación. Es decir, vamos a suponer que esta foto que estamos viendo es un chiller de 200 toneladas. Los 4 chillers que usted está viendo ahí son de 200 toneladas. Los 4 compresores, de hecho, son 2 compresores, uno de este lado y otro que no se ve en la imagen, pero está del otro lado, porque es doble circuito en todos sus tamaños. Todos los compresores son iguales en el caso de 200 toneladas, pero la diferencia es que en el medium tier agregamos una sección de condensación adicional y en el high tier una sección de condensación adicional. Entonces eso nos permite tener más superficie de transferencia de calor y entonces eso nos hace que la máquina sea un poco más eficiente o nos dé más capacidad en un tier versus otro. Si miramos el estándar y el estándar plus, quizás se están preguntando, bueno, pero yo no veo que haya una diferencia aquí en condensación. Y se los voy a explicar. Básicamente, la diferencia entre el estándar y el estándar plus no tiene que ver con más área de condensación. Aquí tiene que ver con que en el caso del estándar no tenemos variador de velocidad para los ventiladores. Mira este variador de velocidad, esto es para los compresores. Todas las versiones del 30XV tienen variador de velocidad en el compresor, todas. Pero en el caso del estándar es el único que para los ventiladores del condensador no tiene velocidad variable, mientras que el estándar plus, el medium y el high sí tienen velocidad variable en los ventiladores del condensador. Entonces tenemos esos diferentes tiers. El compresor, al igual que en el caso del 23XRB, diseñado para operación en velocidad variable. No tiene válvula deslizante. Y está diseñado para operar con refrigerante 134A, pero también está clasificado para refrigerante 513A si usted tiene algún tipo de requisito corporativo en el que migrar a refrigerantes con GWP más bajos. Existe una opción en el 30XV con refrigerante 513A. Tiene controles PIC 6 como los que les describía en el caso de la 19DB, que son unos controles
con pantalla táctil, con una interfaz pues muy llamativa, con esa función de la caja negra que les estuve explicando en la primera sección de la presentación. Esto es importantísimo y yo quiero aquí decirlo 2 o 3 veces porque a mi modo de ver es una de las fortalezas más grandes y de los valores más importantes que nosotros le podemos ofrecer como Carrier a clientes en el sector industrial y en cualquier sector, pero específicamente en el sector industrial. Carrier tiene la gama más amplia de opciones de condensadores que hay en el mercado en enfriadores. Todos los enfriadores que les mostré en la primera pantalla, el 30RAP, el 30RB, el 30XA, el 30XV, absolutamente todos los enfriadores condensados por aire que les he hablado hasta este momento tienen todo este menú de opciones de condensadores. Puede ser microchannel, puede ser microchannel con el famoso E-Coat o con una aplicación anticorrosiva electrostática aplicada con un método electrostático. Puede ser aluminio cobre, que es lo que a nosotros en el mundo Carrier nos parece que es más recomendable, más robusto en aplicaciones industriales. Y tenemos la opción de cobre-cobre. Muchas opciones a su disposición, a diferencia de muchos de nuestros competidores que solamente tienen microchannel y bastante que sufren con esas tecnologías y bastante que sufren ustedes como clientes finales después cuando esos chillers, esos condensadores microchannel empiezan a fallar, hay fugas, no se pueden reparar. Hay muchas opciones. Carrier tiene un montón de opciones en condensadores en toda la gama de enfriadores 30RB, 30RAP, 30XA y 30XV. Muy importante. Sí, el aluminio cobre es más caro que el microchannel. Por eso a veces usted cuando compara un precio se va a dar cuenta que nuestro precio puede ser un poco más alto, pero entienda que hay un valor agregado importante en el tema del condensador que no es algo menor. ¿Sí? Aire, como lo son estos paneles de protección a los condensadores, lo que se llaman los coil trim panels, estas rejillas que ven aquí que se llaman las rejillas de seguridad. Si en algún caso usted necesita que el chiller venga con esas protecciones, eso lo podemos hacer. Y esta aplicación que ven aquí, donde viene con estos paneles, como con estos louvers, esto es una opción muy interesante, por ejemplo, les diría yo para, no sé, para Barranquilla, para lugares donde tenemos, pues además de elementos corrosivos, tenemos corrientes de aire con salitre que generan un factor adicional de deterioro al condensador. Más allá de la corrosión, es ese impacto del salitre. Esta opción ayuda muchísimo a mitigar eso. Eso se llama los Full Hail Guards. ¿Tienen un costo adicional? Claro que lo tienen, pero créanme que hemos visto chillers en Barranquilla que después de 5 o 6 años de operación tienen un desgaste importante y se debe a eso, y hay formas de evitar eso, si desde el principio yo decido invertir en este tipo de opciones. Otra opción que tenemos disponible en el 30XV y también en el 30RB y en el 30RAP es la opción de que los chillers vengan con un kit hidráulico de fábrica, como lo están viendo en esta foto, ¿sí? Que venga ya con su sistema de bombeo de fábrica, montado, integrado, cableado, listo. Esto es muy bueno para aplicaciones donde pasa mucho, por ejemplo, una planta, un chiller enfriado por aire de hace 20, 25 años, que fue instalado en un espacio muy reducido. Entonces, son chillers que hace 20, 30 años los diseñaban con unas eficiencias por debajo de lo que tenemos hoy en día. Pues evidentemente cuando yo vengo a poner un chiller de las mismas 100 toneladas, por poner un ejemplo, es un chiller más grande, tengo menos espacio. Entonces, en ese tipo de casos, yo puedo jugar a favor poniendo el kit hidráulico dentro del chiller, y entonces el espacio que ocupan las bombas en mi cuarto de máquinas, pues lo utilizo para tener un chiller más grande, de más eficiencia. Entonces, tengan esto en consideración para ese tipo de proyectos. Hay opciones también de mitigación de ruido, si es de pronto no tanto sector industrial, sino otro tipo de sector, un edificio de oficinas, un hotel. Si necesitamos hacer mitigación de ruido, hay opción de poner unas recámaras de atenuación de ruido, unos mufflers.
hay opción de poner un envolvente, están viendo en esta foto en la derecha, ahí viene el compresor con un envolvente metálico completo. Eso es 30XV también. Y por último, quiero cerrar hablándole sigo haciendo énfasis en esto, porque es que muy importante, no solo un fabricante que tenga tecnología confiable, sino que tenga dos elementos fundamentales: herramientas para ayudarme a mí como cliente final o ayudarle a usted como cliente final, y un apoyo postventa, digamos, incomparable como el que ofrecemos a través de nuestros amigos de Carvel. Entonces, en ese punto anterior, herramientas de ingeniería, les voy a hablar de una herramienta que tenemos nosotros, que es lo que se llama el Expert Feed. Del Expert Feed me voy a remontar al Chrome hace 20 por más de que yo quiera, no tengo cómo respetar los espacios mínimos que nosotros como fabricante exigimos que haya respecto a las paredes aledañas o a chillers que estén al lado de ese chiller que yo estoy instalando, ¿cierto? Obviamente ustedes saben que para efectos de operación, de que haya un buen flujo de aire en el condensador, y también para efectos de poder hacer ciertas operaciones de servicio, todos los fabricantes solicitamos unas distancias mínimas que se deben respetar. Que no se malinterprete la existencia de este software con que estamos recomendando que ya no importa respetar esas distancias. Por favor, respeten esas distancias siempre. Eso es bueno para efectos de operaciones de servicio y para que la máquina opere como fue diseñada. Pero entendemos que en la práctica, en la realidad, hay ciertos casos donde pues no es práctico. Tendría que demoler una pared o tendría que hacer un cambio muy agresivo por respetar, digamos, una de esas dimensiones. Entonces, existe una herramienta como el Expert Fit, que básicamente lo que les permite a ustedes como clientes finales es determinar cuál va a ser el impacto en la eficiencia y en la capacidad de ese chiller que están comprando o que quieren comprar al instalarlo en esas condiciones donde tengo una pared, tengo una reja y quizás no están a las distancias idóneas que se deberían respetar. Entonces, contamos con esa herramienta, podemos venir en cualquiera de estos chillers, simular esas condiciones de instalación y ver cuál sería el impacto. Aquí les doy un ejemplo. Este es un chiller que originalmente daba 149 toneladas y al instalarlo en estas condiciones ya no me da 149 toneladas, sino que me da 146 y tiene un consumo, una razón de esa condición en la que está siendo instalada, ¿cierto? Entonces tiene una penalidad del 2% en la capacidad y del 3% en la potencia. Muchos fabricantes le van a decir a usted, no, tranquilo, eso no le va a afectar nada. O mire, tenga esta tabla con unos factores y realmente no le están haciendo un gran favor, porque al final usted como cliente final lo que quiere saber es qué es lo que va a pasar con la máquina, y nosotros contamos con una herramienta para poder demostrarle eso en detalle. Y por último, siguiendo con el tema de las herramientas, vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos con los chillers enfriados por agua, ¿cierto? Vamos a utilizar esta maravillosa herramienta del Chiller System Optimizer y vamos a tomar un edificio en lo mismo, utilizando un clima como el de San José, Costa Rica, una operación 24/7, y vamos a comparar un scroll 30RB sin tecnología Greenspeed, scroll con tecnología Greenspeed, tornillo 30XV enfriado por aire High Tier y tornillo 30XV enfriado por aire de velocidad variable Standard Plus. Y miremos qué pasa con ese análisis. Cuando hacemos este análisis, pues podemos, por medio de esta herramienta, proyectar que si yo me voy con un scroll básico, voy a tener una eficiencia promedio anual de... Si decido invertir en la máquina con tecnología Greenspeed, que es un poco más cara porque tiene estos controles especiales, tiene los variadores de velocidad para el condensador, eso básicamente me va a lograr una reducción del 9% en mi costo energético anual. Si me voy con un tornillo 30XV Standard Plus, velocidad variable,
el primo enfriado por aire del 23XRB, puedo lograr una reducción casi del 20%. Y si me voy en lugar del Standard Plus con el High Tier, esa reducción se puede convertir en un 28%. Todo esto lo podemos traducir a unos reportes con valores presentes netos, con retornos de la inversión, para que ustedes vayan y se lo presenten a su departamento financiero. Si a hacer este tipo de análisis. Y con esto, Diana Carolina, podemos que hayan en este momento en el chat. Aló. Te escucho. Listo, perfecto. Claro que sí. Bueno, entonces continuemos con las preguntas. ¿Se ha mejorado la eficiencia, se ha mejorado la eficiencia en los modelos XA en los últimos 10 Diana, años? repítela. ¿Se ha mejorado la eficiencia en los modelos XA en los Diana, ¿me últimos repites, 10 por favor, años? que no sé si fue culpa mía, pero se me cortó? Un momento. Se ha mejorado. Creo que la pregunta es si se ha mejorado la eficiencia en los 30 quizá en los últimos 10 años. Esa es la pregunta. Sí, Ricardo, correcto, Hola, esa ¿me es la escucha? pregunta. Sí. Sí, voy a responder la pregunta. Ya la entendí, Diana, pero tuve dificultades para escucharte. Ahora ya te escuché en esa última intervención. El 30 quizá sigue siendo el mismo producto que lo que era hace 10 años, con pequeñas variaciones. Por ejemplo, los condensadores que utilizamos hoy en día tienen un desempeño energético un poco mejor que lo que lo tenían hace 10 años. El compresor sigue siendo el mismo, los controles siguen siendo prácticamente los mismos. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, las variaciones han sido pocas, y un 30 quizá hoy en día pues es muy similar a lo que era un 30 quizá hace 10 años. Una de las ventajas que yo le veo todavía al 30 quizá y que vemos que muchos clientes tiene muy buena recepción con muchos clientes es que es uno de los pocos o el único tornillo enfriado por aire que hay disponible en capacidades bajas, en 70, 80, 90 toneladas. Entonces, seguimos teniendo muy buena recepción de muchos clientes que quieren tornillos enfriados por aire en 80, 70, 90 toneladas. Y entonces estos rangos de capacidad pues son muy bajos para lo que es, por ejemplo, un 30 XUE. Pero en capacidades altas cada vez estamos viendo más migración a 30 XUE y no tanto a 30 XA. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta referente a esta tecnología de chillers enfriados por aire. Quisiera saber cuáles son los límites de approach de condensador y approach de evaporador y en qué momento debemos ponernos alertas para tomar acciones. También para Colombia. Muchas gracias. Buenísima esa pregunta. Vamos a dividirla en dos. Vamos a hablar primero en el evaporador. Pues definitivamente que me parece que es una técnica muy recomendada, la de estar monitoreando el approach. Si lo pueden hacer por medio del sistema de control, todavía mejor para que les esté generando unas alarmas, porque evidentemente uno no quiere que ese approach llegue a valores donde la ineficiencia energética que me está induciendo es alta, ¿cierto? Entonces yo diría que al momento del arranque eso tendría que estar en el evaporador del orden del 1.5, 2 grados, y ya pues es algo muy subjetivo. Yo veo personas que ponen la alarma en 5 grados, 6 grados, pero más o menos esos serían los rangos, ¿cierto? Obviamente no quieres en el mundo perfecto no quieres que el approach en el evaporador esté por encima de 2 grados, 3 grados. La máquina te lo va a tolerar y de hecho, dependiendo del modelo, sí te empiezan a generar unas alertas cuando ese approach llega a valores más altos. No te quiero dar una cifra exacta, pero creo que va a rondar como los 6 grados, 7 grados. Idealmente deberías empezar a tomar acciones antes de que llegue a ese punto, porque obviamente cuando tienes un approach ya de más de 2 grados, 3 grados,
la ineficiencia que se está dando en ese intercambio de calor, pues es importante, ¿cierto? También hay que entender que hay ciertos momentos, especialmente en transiciones de una planta de agua helada, cuando paso de 2 chillers a 3 chillers o de 1 chiller a 2 chillers o tengo variaciones de caudal, es normal que ese approach cambie, porque obviamente todo cambio del lado hidráulico pues tiene una repercusión en el circuito de refrigeración, pero lo que no queremos es operación sostenida con un approach alto. Del lado del condensador, si es un chiller enfriado por agua, pues es una conversión bastante similar, quizás la magnitud del approach cambia un poquito, crece un poquito. Si es enfriado por aire es una conversación más compleja, es más compleja porque evidentemente que entiendo la pregunta, pero es algo que en la práctica no se hace, no se hace, ningún fabricante lo va midiendo porque implicaría una cantidad de instrumentación en el aire que está saliendo del condensador. Entonces, tal cosa como el monitoreo del approach en el condensador de un chiller enfriado por aire es algo que sería más experimental porque no lo vemos ejecutado en la práctica. Esa sería la respuesta que puedo dar yo, Diana. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo está distribuido la variación de velocidad en los ventiladores de condensación? Es decir, un ejemplo, ¿cuántos variadores de velocidad en condensación incorporaría un chiller 30XV de 200 TR? ¿Esto es modificable en la selección del equipo? Muy buena pregunta. No es modificable en la selección del equipo. Eso está predeterminado por el equipo de ingeniería y varía dependiendo del modelo. Hay modelos que tienen 2 variadores de frecuencia, hay modelos que tienen 3 variadores de frecuencia y hay un diagrama en el catálogo que te indica cada variador de frecuencia qué ventiladores son los que controla. Recordemos siempre que estos ventiladores están buscando, y es algo que quizás no están explícita el entendimiento de este concepto, pero es importante que lo hablemos. Y muchas veces se tiene la noción de que esos variadores lo que están buscando es que cuando hace frío ellos reduzcan la velocidad, ¿cierto? Y no necesariamente es lo que están buscando. Hacen algo de eso, evidentemente tienen unas funciones de control de lo que se llama el head pressure, ¿sí? Cuando están en ambientes fríos, pero principalmente lo que esos variadores están haciendo, y está ligado a la pregunta de la distribución, es que están buscando una distribución lo más uniforme posible de la temperatura en el condensador. Entonces ellos buscan regular la velocidad de esos ventiladores, esté o no esté baja la temperatura exterior, para lograr que no se me generen puntos de alta presión y alta temperatura en el condensador. Ese es el propósito principal a nivel de diseño de esos variadores. Muchas gracias. Ricardo, en niveles de ruido, ¿cuál es el promedio de decibeles en los condensados por aire y agua? Diana, yo creo que en esa sí me corcharon porque no me quiero poner a inventar aquí cifras. O sea, tenemos en el software de selección, se emite un reporte acústico, Es más, si quieres vamos con la siguiente pregunta. Yo te voy buscando un ejemplo de una corrida para que lo miremos en Dale, vivo. perfecto. Bueno, buen día. Para los chiller 30XV se utiliza un variador de velocidad para los ventiladores por circuito de refrigeración o se utiliza un variador para todos los ventiladores. Listo, esta está una pregunta relacionada a la penúltima. Okay. Sí, a la penúltima. Y la respuesta es, se utiliza como mínimo 2 variadores de frecuencia. Entonces, para responder concretamente esta pregunta, no es un solo variador para todos los ventiladores. Son como mínimo 2 variadores de velocidad y hay casos en los que tengo más de 2, dependiendo del tamaño de la máquina. Vale, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. En chillers condensados por aire, ¿me recuerdas cuál es la capacidad mínima de operación en velocidad constante y con variador como el 30XV? Muy buena pregunta. Eso no lo vimos. Vimos muchas tablas de cargas mínimas en chillers enfriados por agua.
donde hicimos mucho énfasis en las capacidades del 23 y del 19 de bajar hasta 10%. En el caso de los tornillos enfriados por aire, eso va a estar más del orden del 15, 20% y varía dependiendo del modelo. Pero una buena referencia es entre el 15 y el 20%. Vale, Ricardo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Para los sistemas de control para enfriadores de agua, ¿a partir de qué fecha encontramos integrados el protocolo de comunicación BACnet para sistemas LVU LVU. o IVU? Sí, el IBO. Ok, Ok. para el IVU, para el IVU, ya te entiendo. A ver, la gran mayoría, todos nuestros chillers tienen la opción de traer de fábrica una tarjeta BACnet, sí, una tarjeta para que el equipo tenga un protocolo de comunicación BACnet y pueda ser integrado a un BMS. Las nuevas familias de productos, lo que es el 19DB, un producto del que de hecho no hablamos mucho el día de hoy y mucha gente en la audiencia lo conoce, que es el 30XWV, que es como una versión del 23XRB que fabricamos en China. No es directamente un 23XRB, pero es un tornillo de velocidad variable con los atributos que hablamos del 23XRB de eficiencia y confiabilidad, pero que lo fabricamos en China. Esa máquina también, junto con las tecnologías más nuevas, vienen ya con capacidad de comunicación BACnet IP de fábrica, ¿sí? Creo que esa es más la pregunta, ¿no? ¿Cuáles máquinas tienen ya la capacidad de hablar BACnet para poder ser integradas en un BMS, sea un BMS nuestro por medio del iView o un BMS de un tercero? Y la respuesta, Diana, es esa. Las nuevas máquinas están viniendo todas estándar con comunicación BACnet IP. Y las máquinas, digamos que fueron diseñadas hace más de 5 o 10 años, 30RB, RAP, 30HXC, todas ellas tienen la opción de que tú le agregues una tarjeta BACnet. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, tenemos 3 preguntas adicionales. Buenos días. ¿Qué tipo de dispositivos utilizan para vigilar el caudal de agua en el evaporador? Ok, buenísimo. Los chillers enfriados por aire es una de las características de Carrier. Todos tienen un switch de flujo montado en fábrica, calibrado en fábrica, probado en fábrica. No es algo que se envíe aparte como pasa con varios fabricantes para que el instalador lo monte en campo, lo pruebe, lo calibre. Y créanme que sé de varios casos donde algo que suena tan sencillo como un switch de flujo que llega y no lo instalan, lo botan, lo pierden, no lo hacen bien, puede terminar generando un fallo catastrófico de la ruptura de un intercambiador de calor. Específicamente, por ejemplo, si es un intercambiador de placas, que es una tecnología muy buena, pero quizás un poco más susceptible a este tipo de cosas. Entonces, todos nuestros chillers vienen con un switch de flujo. En la gran mayoría de los casos es un switch de flujo de dispersión térmica que viene dentro de la máquina y que está constantemente monitoreando que haya suficiente caudal, y como parte del algoritmo de control de todos los chillers Carrier se está monitoreando el estatus de ese switch de flujo. Si no se satisfacen las condiciones para que haya caudal, él no permite el arranque de la máquina. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, la siguiente pregunta es, en los equipos condensados por aire, ¿podrías contarnos cuál es la diferencia cuando se habla del e-coat y el pre-coat? ¿Y cuándo usar y qué beneficios nos trae una u otra especificación? Buenísima la pregunta, Diana. Antes de responder esa pregunta, aquí en pantalla respondo la que había quedado pendiente de más o menos un promedio de lo que son los niveles de ruido en chillers enfriados por aire con y sin atenuación, ¿cierto? En diferentes tamaños. Esta presentación está grabada y con gusto les puedo enviar una copia a ustedes, Diana, para que a la persona que hizo la pregunta
le hagan llegar este slide, pero puedes ver que varía dependiendo de la familia de producto y varía dependiendo de si tiene o no atenuación. Pero, por ejemplo, los 30 XUVs estándar plus, pues pueden rondar sin atenuación de ruido como en los 68, 69, mientras que cuando le ponen las opciones de atenuación de ruido, pues baja más al orden del 63, 65. O sea, sí se logra una atenuación de ruido del orden de los 5 o 6 decibeles con ese paquete. Y un 30 XUV comparado con un 30 XA es una diferencia de más de 10 decibeles, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de ruido que nos había quedado pendiente. Esta Muchas última gracias. pregunta, con gusto. Esta última pregunta que nos hacen, que tiene que ver con el E-Code y el Pre-Code. Entonces, el E-Code es una protección integral, total del condensador. El condensador se fabrica, ¿sí? El condensador, vamos a decir que es un condensador aluminio-cobre, ¿cierto? Entonces, se fabrica el condensador, se expanden los tubos de aluminio en las aletas, perdón, los tubos de cobre en las aletas de aluminio, y cuando ya está todo ese ensamble de ese serpentín fabricado, se le aplica una protección anticorrosiva que se hace por un método electrostático. Entonces, el resultado es que todo el serpentín, como un ensamble completo, queda protegido. Eso lo puedes ver en esta foto aquí arriba, que ves que claramente se ve una foto, un serpentín totalmente negro, ¿sí? Como con una pintura integral. Eso es el E-Code. Se está protegiendo todo, los tubos y las aletas. ¿Qué es el Pre-Code? El Pre-Code es algo diferente. El Pre-Code es una protección que se le ponen solo a las aletas. Entonces, esas aletas tienen un tratamiento. Cuando viene el tubo y se expande a esa aleta, ya el tratamiento anticorrosivo lo tenía la aleta, pero el tubo no tiene ninguna protección. Y lo que se está evitando ahí es que se genere un par bimetálico, ¿cierto? Que se evite ese contacto. En el caso del Pre-Code, se evita el contacto entre la aleta de aluminio y el tubo de cobre, que cuando tú tienes un ambiente, vamos a decir, cerca a la playa, y tienes ese par bimetálico, se te presenta un tipo de corrosión muy particular, que es la que está buscando evitar el Pre-Code. Pero la corrosión, digamos, agresiva por la presencia no sé, de sulfuros de óxido o cualquier otro elemento mucho más agresivo que haya en un ambiente, el Pre-Code no puede hacer nada al respecto de eso. El Pre-Code solamente evita la corrosión, que es resultado de un par bimetálico entre cobre y aluminio. Muchas gracias, Ricardo. Y vamos con nuestra última pregunta. Cuando se decide pedir el equipo con el kit hidrónico, ¿el cliente puede pedir la especificación de la bomba desde el aspecto de la cabeza de la misma? Sí, sí, pero tenemos unas limitaciones. Sí, tenemos unas limitaciones eh, dependiendo del modelo siempre. En los modelos más grandes tenemos más espacio y podemos ubicar bombas más grandes, pero la respuesta es sí. O sea, ustedes cuando estén interesados en esta opción, nos dan los datos del caudal y de la cabeza dinámica que debería tener ese kit de bombeo, y nosotros pues les damos la confirmación de si podemos o no satisfacer esa necesidad. Pero, por ejemplo, siempre y cuando sea una cabeza dinámica por debajo de los 80 pies, 90 pies, en un chiller de más de 100 toneladas, 150, casi que garantizado que podemos encontrar un kit hidrónico para esa solución. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a compartir a continuación en la pantalla los datos de contacto de nuestras unidades estratégicas de negocio, y quedamos pendientes pues de sus demás inquietudes y muy atentos para prestarles nuestro servicio. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? Perfecto. Sí, Diana. Ahí se ve perfecto. Diana, no me queda más que agradecerle a todos los participantes por su tiempo, por su atención, por sus preguntas
nada que nos guste más a nosotros en Carrier que hacer un evento donde hayan muchas preguntas y sé que van a haber más, porque siempre que terminan estos eventos, pues se acuerda uno de algo o se enfrenta a una situación donde, me hubiera gustado haber preguntado esto. Estamos aquí para ello, ¿sí? Les ofrecemos todo el apoyo y bueno, muchas gracias a ti, Diana, por la coordinación, a Álvaro, a Daniel, a todo el equipo de Carvel y me despido. Muchísimas gracias a todos.